Bueno, y para los 10 minutos de cierre tenemos una... No se vayan, que nos quedan 10 minutos que van a valer la pena. Van a valer y mucho la pena porque... Por dos cosas. Una, primero que tenemos que decirle es feliz cumpleaños a la hija del señor. Es verdad, porque ¿no? está acá esperándonos, pero por sobre todas las cosas porque es un argentino que se ha proyectado al mundo. Y cuando hablamos de innovación y vas por el mundo te dicen, sí, claro, es argentino, lo conozco. Está haciendo nanosatélites 1000 veces más baratos que los satélites tradicionales. Eso y mucho más es Emiliano Kargeman. Bienvenido. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, también por volver a vivir en Argentina. Un beso a Asia, ¿no? Que nos está mirando a través de lanación.com, que es tu hija que cumple ¿cuántos años? 2 años. 2 años le van a celebrar en familia. Celebramos ahora en un ratito, así que de acá directo a la fiesta. ¿Lo bueno de volver a vivir a Argentina tiene que ver con eso? Sí, en parte la decisión de volver a Argentina, si bien nosotros en Satellogic tenemos casi el 50% de la gente acá, y eso obviamente ayuda a que esté acá para muchas cosas, mayormente la decisión tiene que ver con la familia y con dónde criar Asia y dónde queremos hacer nuestra vida. Emiliano, si todavía alguien no entiende lo que es un nanosatélite y lo tenés que explicar como se lo dirías a Asia, ¿qué es un nanosatélite? A ella le digo es un enano satélite. Un enano satélite. Un enano satélite que está en tu garage. Sí. Lo que nosotros hacemos son satélites que son mucho más baratos, básicamente, que los satélites tradicionales, o sea, mucho más efectivos desde el punto de vista de la eficiencia de capital. O sea, hacemos un satélite que cuesta miles de veces menos que un satélite tradicional y que puede hacer muchas de las mismas cosas. Ahora, una de las partes costosas de hacer satélites es ponerlos en el espacio, porque es como un flete caro, digamos, poner algo en órbita. Y porque se tiene que tomar un cohete, no es claro. Lo mismo que... Sí. Los cohetes son... Que un Uber, ¿no? Que no, un taxi. no es lo mismo. Te queda un poco más lejos. Es un poquito más lejos. Por suerte nos permiten poner cosas en cohetes y lanzarlas, pero por kilo es bastante caro. Entonces, si uno quiere hacer satélites que son mucho más eficientes desde el punto de vista de costos, los tenés que hacer chiquitos y los tenés que hacer livianos para poder lanzarlos al espacio y que te cuesten lo menos posible. ¿Y qué servicios cualquiera de ellos podría adoptar? Si tienen una pyme, por ejemplo, de agro, de petrolíficas, de lo que sea, ¿cuál es el servicio que dan ustedes? Nosotros lo que estamos construyendo en realidad es una plataforma que nos permite ver lo que pasa en el planeta en tiempo real, ¿sí? Y derivar conocimiento, empezar a tomar decisiones basadas en las cosas que pasan sobre la superficie del planeta. Para eso tenemos que montar una constelación de cientos de satélites alrededor de la Tierra que miran todo el tiempo para abajo, que toman fotos, que toman imágenes y después procesamos todo eso con inteligencia artificial y machine learning y lo que derivamos es conocimiento. Entonces, lo que estamos construyendo es un motor de búsqueda, pero de lo que pasa en la superficie del planeta. Lo que queremos es que cualquiera se pueda acercar y decir, bueno, no sé, ¿cómo están mis campos y cuál es el grado de madurez de los granos de café de los campos de Kenia? Y poder tener esos datos, o cuál es el estado de fertilización de campos de soja o de todos los campos de soja del norte de Brasil y entender cuál es el resultado, poder ver, no sé, cuántos barcos hay en un golfo, cuál es el estado de calidad del agua en determinado lugar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos construyendo es este motor para básicamente entender lo que pasa en tiempo real en la Tierra, que es algo que ridículamente hoy no existe, pese a que la tecnología para hacerlo la tenemos. Fresco y batata, milanizat, arrancaste a los 19 años con tu primer proyecto emprendedor. Fuiste a la NASA, estudiaste ahí y combinás también en términos de innovación dos ciencias cuanto menos distintas. Digo, la filosofía por un lado y las matemáticas por otro. Sí, yo estudié matemática en la facultad y soy un matemático frustrado, digamos, porque nunca me pude dedicar a eso. En las notas aparecías como el hacker. Cuando hace 15 años hacíamos las notas de Emiliano, era el hacker argentino que, porque te especializabas en entender los sistemas. Y desde chiquito siempre me gustó la tecnología. Mi mamá siempre cuenta la historia de que a mí me daban algo, un reloj, algo, cualquier cosa, y yo lo primero que hacía era romperlo y abrirlo y destriparlo para tratar de entender cómo funcionaba. Y después tenía muchos problemas para tratar de armarlo, por supuesto. Y por suerte mis padres me incentivaron a poder seguir haciendo eso, digamos, o me dejaron poder seguir haciendo eso. Y es un poco lo que hice toda mi vida, digamos, que es poder mirar la tecnología, tratar de mirar la tecnología, entender realmente qué es lo que hay ahí, cómo funciona, para qué sirve realmente, ¿no? Porque la tecnología nos las venden con etiquetas en general, te venden un teléfono celular y te dicen, esto sirve para entrar a Facebook. Y digo, bueno, eso sirve para entrar a Facebook, pero por ahí sirve para un montón de cosas más. Por ejemplo, ¿qué pasa si usamos los componentes que están en ese teléfono celular y los mandamos al espacio? Digamos? ¿Qué podemos hacer? Y convengamos que sos bastante distinto. Digo, yo agarro el celular, se me rompe y pienso cómo puedo repararlo. Nunca se me hubiera ocurrido mandarlo al espacio, ¿no? Yo creo que tiene que ver con cierta curiosidad, digamos,
que está como en la base y que obviamente como hacker, y yo era hacker de adolescente y aprendí a programar computadoras primero en mi casa a los 9, 10 años y después rompiendo la seguridad de sistemas, digamos, de empresas y de universidades y de gobiernos y yo qué sé, para aprender cómo funcionaban las cosas. Te lo tiras como, prepárate una sopa, no era el sistema del gobierno, dale. No era ilegal en esa época, quiero aclarar, digamos, porque Legalmente. no había legislación al respecto. Sí. Pero un poco la vocación sí fue la misma, es decir, bueno, ¿cómo funcionan las cosas? Digamos, ¿no? Mi objetivo no era por ahí romper, no sé, la seguridad de la universidad para cambiarme las notas, era entender cómo funcionan las cosas, digamos, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad está medio de base de muchas de las cosas que yo fui construyendo en las distintas empresas que hice. Y tratar de entender el funcionamiento de la tecnología por vos mismo te permite también tener una perspectiva específica, digamos, acerca de cómo usar esa tecnología para resolver problemas, que en definitiva es mi pasión, digamos, ¿no? Que no tiene que ver solo con decir, bueno, cómo funciona, sino para qué sirve, o sea, qué podemos hacer con esto, ¿no? Darle un propósito, ¿no? De eso se trata también. Exacto. Entonces, Cuando hablas de innovación, vos siempre decís, yo no es que innovo, hago cosas. El tema es que todo tiene metido innovación. Entonces preguntarte cómo se innova en Satellogic es preguntar cómo trabajan todos los días. Sí, yo no creo en la palabra innovación, de verdad. O sea, lamento decir esto. Es una buena frase para ir cerrando la jornada. No creo en la innovación. Es buena. No creo en la palabra. O sea, lo que creo en el propósito, o sea, creo en la curiosidad, creo en la idea de que uno se pone objetivos difíciles y después trata de hacerlos y no se desencanta y no y no retrocede ante nada. Y si uno tiene esa visión y tiene ese empuje, digamos, obviamente termina haciendo las cosas de manera diferente, pero eso es porque el mundo avanza, porque el mundo se mueve, porque la perspectiva que uno puede traer a partir de la curiosidad que tiene va cambiando y porque a veces uno se termina encontrando en el lugar correcto, en el momento correcto, para pensar algo por primera vez, o por ahí no pensarlo por primera vez, pero hacer algo al respecto por primera vez. Y esas cosas se entrenan en algún sentido. Nosotros en Satellogic jamás usamos la palabra innovación, o sea, nadie tiene el mandato de innovar en nada, digamos. Lo que pasa es que nos ponemos objetivos tan difíciles que no queda otra que hacer las cosas distinto, ¿no? Porque si hubiéramos hecho satélites de la misma manera que se hacían satélites, tendríamos satélites que cuestan lo mismo que los satélites tradicionales y que tardan el mismo tiempo. Y bueno, si queremos hacer satélites que son 1000 veces más baratos, necesariamente tenemos que cambiar algo, digamos. No los podemos hacer de la misma manera. Ahora, nunca lo pensamos en el sentido de innovar, ¿no? Yo cuando pienso en los valores que trato de transmitirnos a la gente que trabaja con nosotros en Satellogic, pienso primero y antes que nada en el propósito, en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, nosotros empezamos Satellogic con la idea de poder construir una plataforma que nos permita tomar mejores decisiones sobre cómo vamos a producir y distribuir alimentos, cómo vamos a generar y distribuir energía y cómo vamos a manejar los recursos naturales de la Tierra para alimentar y darle un buen nivel de vida a 10.000 millones de personas en los próximos 30 años. Y además haciéndolo accesible, porque también esa es otra de las partes de la fórmula. No estás buscando algo que sea solo para unos pocos, sino todo lo contrario. No, exacto. O sea, si vos lo pensás de esa perspectiva, ¿cómo agrego valor, digamos, para esto, las 10.000 millones de personas que vamos a hacer? Lo tenés que pensar así. O sea, terminás pensando en que, bueno, la manera es, obviamente, democratizando el acceso a cierto tipo de información, democratizando el acceso a ciertas herramientas que por ahí existen, pero que solo pueden usar, no sé, algunos gobiernos, la Fortune 50, y cómo haces que esa capacidad, digamos, llegue a todo el mundo, ¿no? Propósito, primero, curiosidad y la posibilidad de aprender todo el tiempo, de darte el lugar para aprender todo el tiempo, que muchas veces también tiene que ver con poder delimitar lo que uno no sabe, digamos, ¿no? Y eso es medio fundamental. Trabajar en equipo, o sea, poder, digamos, trabajar de a varios para atacar un mismo problema, porque normalmente la perspectiva que trae distinta gente ayuda a resolver los problemas mucho mejor. Y por último, empujar los límites, ¿no? O sea, no quedarnos con lo que nos dicen que es posible, digamos, ¿no? Sino realmente ir a verificar ese imposible, digamos, ¿no? Hablabas de diversidad. ¿Cómo haces vos para innovar vos en tu vida diaria? Si tuvieses que darnos una fórmula, yo sé que no te gustan las fórmulas, pero ¿qué tiene? ¿20% de ejercicio, 20% de lecturas nuevas, 20% de descanso? ¿Cómo se ve tu fórmula innovadora para poder hacer cosas nuevas? Sí, yo creo que, a ver, lamentablemente en el día a día a veces nos arrastra, digamos, a meternos en una vorágine de cosas y obviamente a medida que Satellogic crece y el proyecto crece y yo qué sé, es más difícil tener esos tiempos.
Pero para mí personalmente es fundamental tener el tiempo de leer, tener el tiempo de hacer algo de ejercicio, tener el tiempo de alimentar, digamos, ese serendipity que de alguna manera te lleva. Yo creo que mi receta sería la siguiente, sería cultivar una perspectiva propia sobre el mundo, digamos, ¿no? O sea, eso sería lo primero. O sea, ¿y cómo se cultiva una perspectiva propia? Bueno, por ahí, en mi caso, lo que me funciona es tratar de leer y tratar de entender y tratar de aprender sobre cosas que no necesariamente están directamente relacionadas con lo que hago, pero que me permiten traer ideas y que me permiten traer cosas que yo creo que me van a ayudar o que espero que me ayuden. Y creo que ese cultivar esa perspectiva propia me parece que está en el centro de lo que yo hago para mí. Y lo segundo es darnos la posibilidad de probar cosas y de fracasar, digamos, ¿no? Y tener siempre, digamos, el optimismo inocente de que quizás probando cosas vamos a lograr que esas cosas que al principio parecen imposibles y después parecen improbables y eventualmente se transforman en inevitables, que son como los procesos de todos estos sueños que empiezan, ¿no? Como ideas locas, se plasmen en algo, ¿no? Martu, pasamos desde la mañana, ¿no? Empezamos muy temprano con la idea esta de compartir y de buscarle palabras, ¿no? No sé qué palabras te quedaron, vamos diciendo si te parece. A mí me quedó resiliencia. A mí me quedó inspiración, pero que viene también por la formación. O sea, no hay improvisados. Muchos se inspiraron, pero porque se formaron también para poder inspirarse. Otros jugaron, otros volaron, otros nos explicaron que no hay edad. Sí, así es, y otros no tuvieron miedo. Cuando se había roto todo, cuando habían perdido todo, dijeron voy por más, porque si ya perdí todo, ¿qué podemos perder? Una buena actitud para innovar. Otros querían romper todo y finalmente lo rompieron y de eso hicieron un negocio que puede romper hasta monitores. Otros dijeron vamos por la diversidad. Sí, y muchos también pensaron en dónde estamos innovando, ¿no? Qué importante es dónde hacemos las cosas. Innovación no es lo mismo acá que en Estocolmo, que en China, que en Ramos Mejía. Entonces, cómo pensar el contexto de nuestras ideas también es tan poderoso. Y como cierre nos queda la frase de Emiliano, ¿no? Mejor resumen imposible. Ya no se trata de innovar, ya innovación es una palabra que la van a seguir viendo, no se preocupen, en la 5ª edición, pero innovación ya no es parte de lo que rompe el molde, sino que es parte de esa rutina que tenés que tener para crecer. Así es, un ADN innovador. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.